Hola, hola, buenas tardes. Acá estamos, 14:30. Bueno, último día de la semana ya. Qué bárbaro cómo pasan estos días sin que uno casi se dé cuenta. Bueno, gracias a Dios por todo lo hecho, por todo lo que tenemos y por todo lo que viene por delante. Y vamos a empezar nuestro trabajo de este día, que estamos ahí con distintas cosas en relación con el lenguaje del texto, todo apuntando, como dijimos, en clave del lenguaje para descubrir cosas. Yo estoy pidiendo al Señor que me haga descubrir cosas útiles, interesantes, llamativas, si se puede, sería buenísimo, para que cada vez más encontremos el disfrute, ¿sí? ¿Por qué no el disfrute? En la lectura de la Biblia y en ir conociendo todas las múltiples miradas que se pueden hacer sobre el texto que el Señor nos dejó. Ayer estuvimos viendo una buena cantidad de metáforas y comentando acerca de el valor de las figuras del lenguaje, y escribí, porque como siempre digo, me quedo después pensando, digo, bueno, por ahí alguno dice, ¿para qué saber esto? Si es una figura, si no es una figura, pero todo ayuda en cuanto a la palabra muy importante que es comprensión, ¿sí? Si por ahí hay una figura que no entendemos, ¿a qué se refiere o por qué? Bueno, perdemos posiblemente el hilo o la comprensión del significado de esa enseñanza o de lo que está contando, ¿no? Entonces escribí cuando encontramos metáforas o comparaciones dentro del lenguaje de la Biblia. Primero, desentrañarlas, ver qué quieren decir, a qué me hace pensar, con qué puedo relacionarlas, profundizarlas en cuanto al mensaje de todo lo que está diciendo en lo que estamos leyendo y después disfrutarlas, ¿sí? Muchas veces he encontrado, ayer leí algo de eso, pasajes humorísticos o con ironía, que algunos hemos ido leyendo en todas estas semanas, que hacen que pensar cómo había en estos escritores, que muchos de los más o menos 40 escritores que escribieron la Biblia, no eran profesionales, ¿sí? Eran hombres de Dios, a quien Dios dio la tarea. Muchos no fueron la misma persona en todos los libros que escribió, y hubo seguramente discípulos, ayudantes, pero todos tuvieron la capacidad de hacer una escritura que sea agradable, inteligente y en algunos casos muy, muy buena. Ahora, mirando las Biblias, las dos que tengo a mi lado, estoy pensando también en los traductores, ¿no? Ninguno de nosotros lee ni griego, ni hebreo, ni arameo, como para estar seguros, no con seguridad, sino que todos son excelentes, pero digo, muchos de los pasajes que son tan hermosos, tan bien escritos, tienen que ver, el contenido es el mismo, pero tienen que ver con traductores, escritores, y todos ellos son escritores de calidad. De manera que gracias a Dios, porque tenemos Biblias traducidas, con distintos grupos de equipos que hay en el mundo, en este caso hispanohablante, para que nos lleve la palabra con un lenguaje pulido y lo más excelente posible. Bueno, tengo un pasaje para empezar, muchos pasajes como ayer, aunque tengo un poco menos que ayer. A ver, Isaías 40, 15 y 16. A ver qué era lo que había encontrado. Isaías 40. Fíjense esto. A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino.
El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Y sigue capítulo 40, uno de los favoritos para todo el mundo de Isaías, pero qué maravilla esto poético, por un lado, hablando de los ojos de, ya vamos a hablar después de los ojos de Dios, no lo tenía este pasaje, como uno de las figuras del lenguaje interesantes y súper usadas en el Antiguo Testamento. Pero dice que las naciones son, y acá hay una comparación, como una gota de agua en un balde, para Dios, flor de comparación, como una brizna de polvo en una balanza. Y después el Señor pesa las islas como si fueran polvo fino, ¿sí? O sea, desde el profeta una mirada de Dios, bueno, con una creatividad y con una poesía preciosa. Bueno, vimos comparaciones, ¿sí? Tengo alguna comparación más, que no me acuerdo si la leí anoche, pero creo que no llegué a leerla ayer a la tarde. Isaías 59.1, seguimos cerca de Isaías 59.1, que está hablando de esos pasajes, contexto fuerte, dice, el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance, esperábamos luz, pero todo es tinieblas, etcétera, etcétera. Y de repente dice, todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas, ¿sí? Además de la comparación, una comparación que tiene un elemento así de exageración, ¿no? Porque se fue al oso y se fue a la paloma. En los dos casos los sonidos están bien, gruñimos y gemimos, pero no importa la palabra técnica, pero se llama hipérbole a la figura del lenguaje que muestra una exageración. Tenemos montones de hipérboles en la Biblia. Jesús las usaba cuando dijo lo de mirar la astilla y no ver la viga, una exageración absoluta desde lo más chiquito a lo más grande, pero tiene mucho peso las llamadas hipérboles o exageraciones. Y como comparación elegí una de las más hermosas que tiene el Nuevo Testamento, que la dijo Jesús cuando aquel día, mirando Jerusalén y hablando de lo que iba a venir, dijo, Jerusalén, quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas. Preciosa, preciosa comparación, tierna en medio de lo terrible que él estaba anunciando, ¿no? Posiblemente la destrucción de Jerusalén, unos pocos años después, 40 años después, o lo que vendría en el fin con el juicio final, ¿sí? Pero ese amor por Jerusalén fue expresado con una comparación. Bueno, ahora vamos a otra figura del lenguaje que recién la vimos en Isaías 40, cuando dice los ojos de Dios, ¿sí? Creo que Dios no tiene ojos físicos. Pero se llama antropomorfismo. Antropo es hombre y después forma, morfismo, la palabra de donde sale forma, es describir, en este caso a Dios, y muchísimo antropomorfismo hay, especialmente en el Antiguo Testamento, describir a Dios en términos humanos, ¿sí? A montones, a ver, Isaías, tengo acá 59, 16 y 17, donde dice, lo ha visto, le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga, por eso su propio brazo vendrá a salvarlos y su propia justicia los sostendrá. Brazo, la mano, el ojo de Dios aparece montones de veces. ¿Y por qué el antropomorfismo sirve? Porque los seres humanos nos hace bien visualizar, ¿sí? Por algo la iglesia cristiana después se fue derrapando, cuando empezó a hacer estatuas y cosas visibles,
y a inventar otros personajes por esa necesidad humana, que ya la tenemos en la Biblia, pero estos son temas de lenguaje, acá no hay ninguna adoración, hablando de Dios, del brazo de Dios. Es otra figura más que tiene un nombre, no sirve para nada y no lo digo solamente para que yo no me los olvide. La sinécdoque, decir el brazo de Dios, cuando en realidad el que gana una batalla es toda la persona, no solo el brazo. La sinécdoque es hablar de una parte, mencionando un todo. Si uno dice la mano del gobierno los ayudó, no es la mano, es todo. Pero una palabra que de alguna manera es simbólica de todo lo otro. A ver, tengo separado Éxodo. A ver qué tenemos en Éxodo 15:6. Tu diestra, Señor, reveló gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. 6 y 8 también. 8 dice, bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se erguieron como murallas, acá hay una comparación, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. De manera que acá tenemos en el mismo pasaje, es el cántico de Moisés, un cántico 15, Éxodo 15. Cada uno de los cánticos, alguna vez podríamos hacer un análisis de los cánticos que hay en el Antiguo Testamento, tremendos y muy hermosos. Muy hermosos por el lenguaje, porque este uso de figuras hace que tengan una calidad poética. Así que acá en Éxodo 15 tenemos la diestra del Señor y tenemos el soplo de su nariz. ¿Qué más tengo? Tengo de Habacuc. A ver, ¿qué tenemos en Habacuc? Habacuc 3, 8, 9. Habacuc 3, 8, 9. Acá, bien, bien. Por suerte encontré porque no me acordaba dónde había, y hay varias veces un antropomorfismo mostrando a Dios como un guerrero, ¿sí? Completo. Y acá entonces, Habacuc 3, 8, tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos. Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. ¿Se imaginan al Señor haciendo todo eso? Y en el 14, peor, con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme. Está hablando desde el pueblo, querían dispersar al pueblo de Israel, que con placer arrogante se lanzaron contra mí. Pisoteaste el mar con tus corceles agitando las inmensas aguas. Así que Dios como un guerrero defendiendo al pueblo tal como lo esperaba. Bueno, pero también hay antropomorfismos en relación con la naturaleza. Pasajes en los cuales hay actitudes de la naturaleza como si fueran seres humanos. Y ahí vamos al famosísimo Isaías 55, que todos se van a acordar, cuando después que Dios dice, la palabra que sale de mi boca no saldrá mi vacía, y entonces Dios dice, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Siempre me gustó pensar en esta imagen de los árboles con sus ramas aplaudiendo, y después, no, los árboles aplaudiendo y las montañas y las colinas gritando. De manera que, acuérdense, a mí me gusta cuando leo y encuentro estas expresiones que le dan color, vida a mucho más que si dijera, toda la naturaleza se alegrará, punto, y nada más. Acá hay un display de muchas veces, y eso que nos estamos buscando, sonidos, colores y todo eso, de lo cual hay montones de imágenes en la palabra. Bueno, vamos ahora
al hecho de los modismos. Nosotros estamos leyendo libros que han sido escritos especialmente en hebreo y en griego, y que entonces todas las lenguas tienen frases que se les llaman modismos, que son expresiones no literales. Nosotros usamos modismos todo el tiempo, ¿sí? Cuando uno llega a la casa todo mojado, dice que está hecho sopa. Y si no tiene plata, se toca los bolsillos y dice que estoy seco. De manera que esos son modismos que dentro de una misma cultura se entienden perfectamente, no hay que explicarlos. Con las culturas antiguas, muchas veces los traductores han tenido que tratar de explicar qué significaba eso que estaba literalmente, o sea, escrito así, pero que para tener un significado superior. Muchas veces, a ver, y lo que tengo son expresiones de Jesús. Jesús enseñó usando estos modismos que son, digamos, el lenguaje absoluto. Acuérdense, cuando hablamos del precio del discipulado y todo eso, la enseñanza de Jesús muchas veces era muy fuerte, muy radical, y no significaba que lo que decía era para hacerlo así de la misma manera. En cuanto veamos los pasajes ya va a quedar claro esto. En Lucas 14, a ver si tengo Lucas 14, sí, en Lucas 14, por ejemplo, dice, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos, ¿sí? Alguno por ahí le interesa tomar esto y decir, nunca voy a invitar a un pobre, ¿no? Pero también esto ha espantado a muchísima gente. ¿Qué tiene que ver esto con la noción de familia, etcétera? Dice, no invites a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes. Bueno, acá había una enseñanza superior, ¿no? Con esto de esta forma de hablar con un lenguaje estricto, que literalmente dice eso, pero que tiene un principio superior, ¿sí? Buscar para invitar o para hacerles cosas a los necesitados, más que solo a los tuyos, ¿sí? Pero bueno, ha habido mucha discusión y mucha gente que se frenó ahí con estas expresiones. Pero hay otras peores. Elegí la de Marcos, porque estas frases están en todas las, creo que menos en Juan, en todos los evangelios. Marcos 9. Marcos 9, 38, tiene un pasaje ahí medio extraño también, de estos así, estricto. Pero en ese caso era de los apóstoles y no del Señor. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Acá al final es donde Jesús hace la aplicación mucho más allá del tema, del tema que le están planteando. Si no está con nosotros, está contra nosotros. Pero él dijo simplemente que si está hablando en nombre mío, ¿sí? En una de esas había que haber leído bien esto, con el tema de cuántas veces se divide una iglesia, se han dividido las denominaciones, ¿no? Porque no lo dicen de una manera, no enseñan de esta, hacen un énfasis mayor. De manera que hay que hacer una lectura más allá de lo que literalmente dice. Pero a continuación viene uno de esos pasajes que son bravos.
Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra del molino y lo arrojaran al mar. Bueno, y agrega, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más vale entrar en la vida misma manco que ir con las dos manos al infierno donde el fuego nunca se apaga. Esa es una cita, ayer la leímos, ¿no? Del Salmo 44. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. ¡Qué bravo que está esto! Esto es un ejemplo de lenguaje absoluto y terminante que no coincide con lo que Jesús enseñó con el Sermón del Monte, ¿no es cierto? De amor, de aceptar al otro, de darle más allá de lo que se merece. Pero ese relato así, esa forma de decirlo, Lucas lo pone en otro contexto esto, cuando le trajeron los chicos a Jesús, y entonces es para entender que hay un principio que enseña, más que el sentido, que lo que dice literalmente. Yo pensaba cuando estaba seleccionando esto, que si hubiera sido así, Pedro cuando traicionó a Jesús había que haberle cortado la lengua, ¿sí? Y que sepamos, no hubo ni mancos, ni ciegos por haberse hecho justicia. Aunque creo que en la iglesia cristiana, en tiempos pasados, ¿no? Habría que ver qué pasó para que existiera la Inquisición, que se hacía justicia por aquellos que creían que no estaban en lo correcto. Pero bueno, interesante poder ver esto con este pensamiento, ¿no? Que hay principios que Jesús enseñaba y que de repente contaba una parábola o hacía una exposición como esta, que había que entender a qué estaba apuntando y no hacer literalmente y empezar a sacarle los ojos, a cortarle las manos a todo el que anduviera haciendo las cosas mal. Bueno, tengo algunas cosas interesantes de las distintas traducciones, ¿no? Hemos hablado de los traductores hoy y alguna vez me ha pasado de leer una frase que no la reconocía, ¿no? Con eso que digo muchas veces de que tenemos la Reina Valera, que es con la que hemos aprendido a leer la Biblia. Pero alguna vez encuentro una frase que me resulta desconocida y voy a ver la Reina Valera a ver cómo era que decía. Por ejemplo, en Jeremías, el final de Jeremías 32 dice, Jeremías 32, el final dice, pasarán varias cosas, eran indicaciones muy concretas, afirma el Señor, porque yo cambiaré su suerte. En el 33:7 dice, cambiaré la suerte de Judá y de Israel. Y al final del 33 dice, pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Y me resultó raro, fui a ver a Reina Valera, en los tres casos, Reina Valera dice, yo haré volver a los cautivos, ¿sí? Así que los traductores, acá no puedo dar ninguna enseñanza con respecto al hebreo, así que lo que me hace pensar que los traductores encontraron la forma de decirlo de una manera que hubiera alguna palabra o algo, por lo cual quedaba más claro ese tema de cambiar la suerte, que en realidad cambiar la suerte era volver a los cautivos de la cautividad. Bueno, en Deuteronomio, una interesante frase, esto era una frase solamente, Deuteronomio 10, acá lo tengo, 10:16, dice, por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Me encantó, esa también fui a mirar a ver qué era lo que decía, porque digo, qué bueno que está.
eso de decir lo pagano que hay en tu corazón, ¿sí? Y ya terco al pueblo se le decía a menudo. Y entonces era 10, 16, y tengo acá Reina Valera que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hay que hacer de todo un desarrollo como para poder entender, porque está hablando de algo concreto para apuntar a algo espiritual, ¿sí? Así que me quedo con la traducción de la Nueva Versión Internacional, con eso de quitar, despojarse de lo pagano que hay en el corazón, ¿sí? Son las cosas con las cuales las nuevas traducciones nos dan más luz, especialmente, como digo siempre, para la gente nueva que se acerca a la palabra. A ver, encontré algo en Salmo 26:12, que acá lo tengo en Reina Valera, y no sé si lo separé, 26:12. Acá está, 26:12. Dice, tengo los pies en terreno firme, y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Y en Reina Valera decía, mi pie ha estado en rectitud. ¿Sí? Se entiende, pero está un poquito más claro, más... porque nosotros tenemos como un modismo el decir de estar parado en tierra firme. Eso es un modismo, podemos estar en cualquier otra tierra, no tiene nada que ver con cómo sea el suelo. Entonces la traducción más moderna, los pies en terreno firme, en lugar de mi pie ha estado en rectitud. En realidad es posible que haya una misma palabra ahí que quiera decir las dos cosas, porque después dice, y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Así que es como que estoy bien parado en mi fe, ¿sí? De ahí lo de la tierra, haber estado en rectitud, ¿sí? Bueno, con esto podríamos seguir muchos años, mucho tiempo. Yo voy anotando todo lo que encuentro que me parece interesante como para hacer, bueno, todo lo posible que el Señor nos ilumine para entender más. Cuando hablábamos hace 2 días de los principios de la lectio divina como para leer rumiando, pensando, dando vuelta en las palabras, lo que repetimos siempre, mirando todo el contexto para ver de dónde viene, aunque sea una frase bonita, de dónde viene, de qué está hablando, para que podamos entenderla. Al haber estado haciendo este análisis, estamos mirando un poco el análisis poético. Las figuras del lenguaje tienen que ver con la poesía, y nosotros tenemos todos los libros de los Salmos, tenemos la mayoría de los textos de los profetas en las traducciones nuevas, están en forma poética. Por eso también es que los traductores han trabajado para poder, yo lo he leído en algún lado, sacar la belleza del verso hebreo, porque el verso hebreo era muy rico, el lenguaje de los profetas especialmente, y de los salmos es para, como dije la primera palabra hoy, desentrañarlos, ver, a ver qué más de lo que a primera vista entiendo o me doy cuenta, para que lo comprenda, me haga bien, me hable y permita que de la comprensión voy a poder permitir más que el Señor me hable y que la palabra me hable. Si lo comprendí mucho mejor la otra vez que lo leí, y la milésima vez que lo leí, cada vez una luz nueva, porque siempre Dios está hablando a través de la palabra. Muy bien, cerramos la Biblia, que tengan un hermoso fin de semana. Seguimos ahora con las chicas, y si Dios quiere nos encontraremos en los cultos del fin de semana. Muy buen fin de semana.